Bueno, hoy vamos a hablar sobre la transformada de Fourier de la derivada. En este caso, no se puede hacer a todas las derivadas, debe cumplir unas características específicas. En este caso, para que la propiedad, digámoslo así, que vamos a mostrar ahorita, sea válida, tenemos que la función f de t tiene que ser continua, que su derivada debe ser seccionalmente continua y que el límite de t cuando tienda más o menos infinito de la función sea igual a 0. ¿Qué es continua? Pues que no esté, sin definir en algún punto dentro del periodo. Seccionalmente continua, vamos a decir que es que por lo menos, digamos, por ejemplo, si hay un punto de discontinuidad, simplemente pues se podría hacer una integral desde estos puntos, ¿sí? Y luego sumarlos. O sea, acá no hay mucho problema si la derivada es seccionalmente continua y no necesariamente continua en todo, llamémoslo, en toda una longitud o en todo un intervalo L menos L, L, que es pues donde se va a analizar la función. Vamos entonces a derivar una función. Vamos a copiar, digamos, la definición de la transformada. Acá pues vamos a hacerle la transformada a f' de t. Vamos a hacerlo, sí, ahí está bien, prima de t, que esto es igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de la función, que en este caso es f' de t, por e a la menos i omega t, esto de t. Acá pues vamos a hacer una integral por partes en la que seleccionamos un u igual a, en este caso vamos a escoger e a la menos i omega t, esto es por conveniencia, más adelante nos daremos cuenta, y acá un d de u igual a, acá esta parte pasaría a multiplicar menos i omega por e a la menos i omega t de t. Vamos a escoger entonces el d de b igual a f' de t, y acá pues su antiderivada sería igual a f de t, sí señor. En este caso, mirando acá de esta transformada, eso es igual a, si recuerda, la integral por partes es de la siguiente forma: u por b menos la integral de u primado por b, en este caso pues como es de t, reemplazamos acá u es e a la menos i omega t, b es f de t, perdón, menos la integral acá se me olvidaba, evaluado entre menos infinito e infinito, menos la integral desde menos infinito hasta infinito de u primado, que acá pues lo vemos es menos i omega e a la i omega t, entonces menos i omega e a la menos i omega t por b, en este caso f de t y de t. Voy a borrar esta parte de acá. Acá voy a escribirlo de una vez acá. F de t evaluado en infinito sería igual a este límite que tenemos acá, que es la condición inicial para poder aplicar esta propiedad.
Entonces acá es muy fácil ver que si hablamos entre infinito y menos infinito, f de t va a ser igual a 0. Por tanto, este término de acá nos da 0. Este por este me da más, ¿sí? Menos por menos, aquí hay menos. La integral desde menos infinito hasta infinito de i omega e a la menos i omega t f de t de t. Voy entonces a eliminar esto de acá. Podríamos sacar estas dos que son constantes. Entonces saco el i omega. Y como vemos, por la definición que tenemos de la transformada, sería esta misma. Acá sería entonces la transformada de f de t. Entonces vamos a verlo así, igual a i omega por la transformada de f de t. Y visto pues de otra manera, ya reemplazándolo, sería la f mayúscula de omega. Bien, pues acá tenemos esta propiedad de que la derivada de una función de t pues daría esto. Pues acá, para generalizarlo a derivadas n-décimas, pues vamos a decir que f debe ser continua, que acá, venga a ver, vamos a expresar esto de otra forma. F de t debe ser continua, que f de n debe ser, f de n de t debe ser seccionalmente continua, al igual que f de n-1 de t, al igual que f de n-2, etcétera. Y los límites que mencionábamos ahorita, porque es importante, si ese límite no tiende a 0, pues no podríamos decir esta igualación. El límite de t cuando tiende a infinito de f de n-1 de t debe ser igual a 0, al igual que el límite de este de n-2, etc. O sea, todas las derivadas anteriores a la que vamos a hallar. Acá, simplemente para una derivada de n-décima que cumpla todas esas propiedades, eso sería igual a f de n, a la transformada de f de n de t, donde acá este i omega sería elevado a la n por la transformada de f de t. Acá se puede ver, digamos, esa propiedad si hacemos acá para una segunda, una tercera, vamos a darnos cuenta de que este factor va aumentando de acuerdo al número de veces que se derive esa función. Entonces esta pues se cumple. Vamos entonces a resolver un ejemplo. Se nos propone resolver una ecuación diferencial a través de la transformada de Fourier. Entonces vamos a ver que por propiedad de la linealidad podríamos hacer la transformada de Fourier de cada término, y eso pues sería equivalente, nos resolvería pues el problema. Acá entonces vamos a hacer la transformada de Fourier de y primado menos la transformada de Fourier de 4y, que esto es igual a la transformada de Fourier de el escalón unitario por e a la menos 4t. Esta pues por la propiedad que acabamos de enunciar sería igual a i omega f de omega, a i omega f mayúscula de omega, menos acá sería 4, podríamos sacar ese 4, y acá sería f
de omega, que es igual a acá, a ver, esta es una derivada una transformada elemental, en la que el resultado nos da 1 sobre a, en este caso a es 4, más i omega. Acá factorizamos un f de omega, f mayúsculo de omega, acá nos daría i omega menos 4 igual a 1 sobre 4 más i omega. Resolviendo acá, despejando para f mayúsculo de omega, eso sería igual acá a 1 sobre, a ver, vamos a escribirlo, 4 más i omega por i omega menos 4. Resolviendo esa multiplicación nos quedaría 1 sobre 4 por i omega nos da 4 i omega, este por este nos daría más, venga a ver, este por este, entonces menos por menos, más por menos, perdón, 4 por 4 16, este por este nos daría menos omega cuadrado, y este por este nos daría menos 4 i omega. Acá este se nos iría con este, entonces la expresión resultante la podríamos escribir como 1 sobre menos 16 más omega cuadrado. Este sería nuestro f de omega. Como necesitamos hallar en nuestro f de t, eso sería igual a la transformada inversa de nuestro f de omega. Por tanto, f de t, que es el que necesitamos hallar, sería igual a menos la transformada inversa de 1 sobre 16, que lo podemos escribir como 4 al cuadrado, más omega cuadrado. Vamos a borrar esto acá para que nos dé espacio. Esta es una transformada, llamémosla así, inmediata, que corresponde, a ver, la forma de esta vendría a ser 2a sobre a cuadrado más omega cuadrado. Necesitamos entonces, bueno, acá igual a la transformada de Fourier de e a la menos a t, a ver, a la menos, acá la embarré otra vez, la transformada de Fourier de e a la menos a valor absoluto de t es igual a ver, era acá 2a sobre a cuadrado más omega cuadrado. En este caso, despejamos acá un 2a, entonces tenemos que f de t es igual a 1 sobre 2a, en este caso a es 4, entonces a menos 1/8 de esta e a la menos a es 4 por el módulo de t. Acá tenemos entonces la solución a nuestra ecuación diferencial. Como ven, es una solución particular, ya que no tiene ninguna c por ningún lado, pero es la que se puede obtener a partir de estas cosas. Hablemos ahora, digamos, del anterior. La anterior tenía el requisito de que fuera seccionalmente continua, o sea, continua entre un menos L y un L, ¿sí? Y pues que el f de t fuera continua pues en todo el intervalo, ¿sí? Y el f' de t fuera seccionalmente continua entre menos L y L. Si hay una discontinuidad del f' de t,
por saltos dentro, pues hablemos acá de un intervalo menos L y L, pues acá ya la cosa se nos dificulta otro poquito más porque no podemos aplicar directamente esa propiedad. Acá se pone la consideración o una nueva consideración para esa derivada. Entonces la transformada de Fourier de f' de t es igual a lo que hablábamos hace un momento, pero hay una distinción de que se le resta digamos esos límites, digamos para este punto, un t sub 1, un t sub 2, donde están las discontinuidades por salto, se hace, digamos, el límite acá menos este límite de acá, que nos da este punto, digámoslo, en la mitad, para pues la derivada. Lo mismo para este punto. ¿Cómo se puede resumir eso? Pues para todos los puntos acá pueden haber finitas discontinuidades simbolizadas por, llamémoslo acá, un t sub j, ¿sí? Entonces acá se pueden sumar desde, a ver, i igual a 1, comenzando hasta j de el límite de t cuando tiende a t sub j. Vamos a abordarlo primero por derecha de f de t menos el límite de t cuando tiende a t sub j, abordado pues por la izquierda, de f de t. A ver, ¿qué más se puede decir ahí? Por acá hay un e a la menos i t sub j omega. Esta propiedad se puede demostrar haciéndola únicamente pues para un punto. Vamos a hacerla entonces solamente para este punto de acá, y supongamos que en el resto es continua, y este vamos a llamarlo un t sub j. Vamos entonces a hacer la misma, vamos a cerrar esto en un paréntesis. Vamos entonces a, bueno, esto sí, vamos entonces a hacerla por un método parecido al que vimos en la anterior, en que esto era igual a la integral desde menos infinito hasta infinito de el f' de t por e a la menos i omega t de t. Bien, acá pues como lo decíamos, no es continua entre del intervalo que es menos LL, entonces hay necesidad de hacerlo desde menos infinito, para este caso sí, el L es de infinito, desde menos infinito hasta un t sub j nuevamente escribimos la expresión acá más desde el t sub j hasta infinito de la función f' de t e a la menos i omega t, estos dos pues de t. Podríamos entonces concluir de que si hay más discontinuidades por salto, nos tocaría pues hacer más, acá digamos un T1, un T1, al siguiente un T2, dentro de T1 y T2 y cosas así, ¿sí? Como lo teníamos antes, un T1 acá, un T2 acá, entonces sería desde menos infinito a T1, desde T1 hasta T2 y desde T2 hasta infinito. Pero entonces escribimos T sub j para contemplar todas esas posibilidades. Acá esta derivada ya la habíamos hecho, nos había dado algo de la forma
e a la menos i omega t por i omega, si no estoy mal. A ver, no. A ver, yo la tengo acá, a ver, para verla. Acá por partes daba f de t por e a la menos i omega t menos, bueno, esto evaluado en menos infinito, infinito, daba la otra, más, si era más, y omega por la integral, acá pues de los límites, f de t e a la menos i omega t de t. Acá nos daba esto. Si lo evaluamos ahora para menos infinito y t sub j, nos quedaría que para menos infinito esta parte nos da 0, pero acá este límite cambiaría a t sub j, a ver, menos infinito, este sí cambiaría a t sub j, por tanto no podríamos hacerlo ya así tan olímpicamente. Quedaría entonces el límite acá el límite de f de t, a ver, no, el límite de t cuando tiende a t sub j por derecha, ¿cierto? Porque estamos evaluando es acá el t sub j desde menos infinito hasta este sería un t sub j por derecha, este sería un t sub j por izquierda, ¿sí? Entonces acá un t sub j por derecha de esa función de f de t e a la menos i omega t, ¿cierto? Lo mismo pasaría para este intervalo, pero acá hay una pequeña distinción de que, a ver, bueno, pues esto sería acá entonces esta parte más pues como siempre este i omega, lo que sea, voy a dejar entonces pendiente esta parte de acá. Vamos a suponer que solo voy a evaluar esta parte de acá así como para hacerlo más rápido, para que se vea este límite de acá. Si evaluamos ahora en esta, entonces acá los límites cambiarían. Acá sería t sub j, ¿cierto? Que es el que va por izquierda, y acá sería infinito. Nuevamente para estos límites pues cambiaría la cuestión. Para infinito daría 0 y para tj daría, para tj por izquierda daría menos, porque sería este límite que da 0 menos el de acá. Entonces acá menos el límite de t cuando tiende a t sub j por izquierda de f de t por e a la menos i omega t. Estas de acá para tj y infinito y etcétera, pues no nos revelan pues mucho, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas esto, cuando lo resolvimos, esta la podríamos unir con esta de acá, con la anterior de t sub j por derecha, la podríamos unir para que nos diera esta de acá, i omega f de omega. Entonces acá pues como haciendo la analogía, qué pena que no lo explique así también, pero me da pereza repetir el proceso. Acá quedaría más i sub omega f de omega. Nuevamente, estas partes de acá, como es una sumatoria, como es una suma, esta parte
y la de, que es la de menos, la de t sub j por izquierda y la de t sub j por derecha, se pueden sumar para que dé esta de acá. Y pues estos límites también, pues como son sumas aparte, pues las puedo agrupar para que quede de esta forma. Y pues ya, esa fue la demostración de esa función con discontinuidades de salto en el intervalo.